A ver, ¿alguna vez has mirado tu lista de tareas y has sentido que en lugar de hacerse más corta, se reproduce sola por la noche, como si fuera un gremlin al que le ha caído agua, ¿no? Esa sensación de tener una montaña de trabajo, fechas de entrega que se te vienen encima como un tren y aún así esa tentación casi divina de decir, bueno, un capítulo más o 5 minutitos en redes sociales. Es algo, vamos, universal. Pero imaginemos vivir esto en un momento de readaptación total, como fue el de los estudiantes universitarios que volvieron a clase presencial después de casi 2 años de virtualidad por la pandemia. Un desafío enorme. Pues hoy vamos a meternos justo en esa encrucijada. Queremos entender un poco la relación entre tres conceptos que, la verdad, parecen destinados a vivir juntos y a veces en una convivencia bastante tóxica. La gestión del tiempo, la procrastinación y el estrés académico. Son como piezas de un dominó. Si empujas una, caen las demás. Y, sobre todo, ¿cuál es la primera pieza que cae? Para intentar resolver este misterio, nuestra fuente principal es una tesis súper detallada de 2024 de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Analizó el comportamiento de más de 300 estudiantes en Lima. Y para aterrizar todo esto, vamos a coger una idea muy práctica, muy directa, de un manual sobre gestión eficaz del tiempo. Nuestra misión de hoy, pues, desgranar esta dinámica tan compleja para entender qué factores son los que de verdad deciden la partida y qué podemos aprender para no acabar, bueno, sepultados por la montaña. Vale, vamos a ello. Empecemos por el primer concepto, la gestión del tiempo. Y hay que aclarar algo importante. No se trata solo de estar ocupada o de tener una agenda con pegatinas de colores, no. La tesis la define como el esfuerzo consciente para organizar y usar el tiempo de forma eficiente y así alcanzar una meta. Lo interesante es que el estudio lo divide en 4 dimensiones. Primero, establecer objetivos y prioridades. Segundo, el uso de herramientas, ya sabes, agendas, listas. Tercero, la preferencia por la desorganización o la falta de ella. Pero quédate con la cuarta, porque esta es la que lo cambia todo. La percepción de control sobre el tiempo. Es algo más. Cognitivo. Esa sensación de ser quien lleva el timón. Y ese punto es fundamental. Desde el principio, el estudio hace una distinción que a mí me parece brillante. Separa las conductas, lo que hacemos como usar una agenda, de la cognición, o sea, lo que sentimos, como esa percepción de control. Y esto es clave porque, como veremos, toda la industria de la productividad se centra en las conductas, en las herramientas, en las apps. Pero este estudio ya nos está dando una pista de que quizás hemos estado buscando la solución en el sitio equivocado. El problema podría no estar en nuestra agenda, sino en nuestra cabeza. Exacto. Y cuando esa sensación de control falla, pues aparece el monstruo que todos conocemos. El siguiente eslabón de la cadena. La procrastinación. Y ojo, que no es simplemente pereza, ¿eh? La fuente distingue muy bien entre dos tipos. Por un lado, la procrastinación pasiva, que es ese aplazamiento innecesario perjudicial que nos genera culpa. Pero también existe la activa, la decisión intencionada de trabajar bajo presión que algunas personas defienden como su método. El estudio, lógicamente, se centra en la pasiva, en la que nos causa problemas. Y para entender esa procrastinación pasiva, la que nos atormenta, la fuente explora un par de teorías, pero hay una que de verdad en el clavo. Es la teoría de la regulación emocional. Esta teoría es una bomba, porque lo que sugiere es que no procrastinamos por ser malos gestores del tiempo, sino por ser malos gestores de nuestras emociones. Si una tarea nos genera ansiedad, aburrimiento, miedo al fracaso, inseguridad, la apartamos. ¿Por qué? Pues para evitar sentirnos mal ahora. Priorizamos el bienestar a corto plazo sobre los objetivos a largo plazo. En el fondo es un fallo en la autorregulación. No es un problema de planificación, es un mecanismo de defensa emocional. O sea, que cuando pospongo esa llamada difícil o ese informe tan aburrido, no es que sea vaga, es que estoy intentando no sentirme mal. Es una perspectiva que, la verdad, lo cambia todo. Y, claro, este comportamiento nos lleva directos al tercer vértice de este triángulo, el estrés académico. La definición es sencilla. La tensión que aparece cuando las exigencias de los estudios superan la capacidad que una percibe que tiene para afrontarlas. Y las causas que menciona el estudio nos sonarán a todos. La sobrecarga de trabajos, la competencia feroz entre compañeros, las expectativas de la familia. Los síntomas
son el pan de cada día para muchos. Dolores de cabeza, problemas para concentrarse, irritabilidad constante y una fatiga que no se va ni durmiendo 10 horas. Bien, tenemos las 3 piezas sobre la mesa y aquí es donde se pone muy interesante. El estudio no se limita a decir, estas 3 cosas están relacionadas, que eso ya, bueno, lo intuíamos. Va mucho más allá y propone un modelo predictivo, una especie de mapa que nos enseña el camino al desastre. Y la conclusión de su modelo estadístico es clara como el agua. Una gestión del tiempo poco eficaz predice una mayor procrastinación, y esa mayor procrastinación, a su vez, predice un aumento del estrés. Es un efecto dominó en toda regla. Un camino de 3 pasos, pero muy, muy definidos. Exacto. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles de ese camino. A ver, desglosemos el primer paso, de la mala gestión del tiempo a la procrastinación. Aquí el estudio descubre algo potentísimo. De las 4 dimensiones que mencionamos antes, no todas pesan igual. Las 2 que predicen con más fuerza la procrastinación son el establecer objetivos claros y, sobre todo, esa que dijimos que era la clave, la percepción de control sobre el tiempo. Y la conexión es increíblemente fuerte. En estadística, encontrar una relación así es como, no sé, encontrar un vídeo de un yeti saludando a la cámara. El coeficiente que encontraron es de menos 0,917, lo que, para que nos hagamos una idea, significa que la sensación de control es un predictor casi perfecto. Es el factor dominante, por encima de todo lo demás. Yo cuando leí esto me quedé de piedra, de verdad. Pensaba que la clave sería la disciplina, usar 1000 aplicaciones, pero no. El estudio dice que lo que más importa es algo intangible, la sensación de que llevas el timón. ¿Cómo puede ser que algo tan subjetivo sea más importante que un planificador perfectamente organizado? Es que esto va en contra de toda una industria de la productividad que nos vende la idea de que la herramienta perfecta solucionará nuestros problemas. Y de hecho, y esto es lo más chocante, el estudio encontró que ni el uso de herramientas ni la preferencia por la organización predecían de forma significativa la procrastinación. Precisamente. Y esto nos obliga a plantearnos una pregunta un poco incómoda que la propia tesis sugiere. ¿Estamos abordando el problema de la procrastinación de forma completamente equivocada? La evidencia de este estudio apunta a que sí. No es un problema de agenda, es un problema mucho, mucho más profundo. Una interacción compleja de factores afectivos y cognitivos. Y el segundo paso del dominó es igual de claro y demoledor. De la procrastinación al estrés. El vínculo es directo, es fuerte. La postergación de actividades predice de manera muy significativa los síntomas de estrés físicos, psicológicos y conductuales. Cuanto más aplazamos, más sentimos que todo nuestro alrededor es una amenaza, que no podemos con la carga. El mundo académico se convierte en un campo de minas. El estudio, además, se metió en un terreno siempre complejo, ¿no? Analizó si existían diferencias según el género, y los hallazgos, la verdad, rompen unos cuantos estereotipos que podíamos tener en la cabeza. Sí, los datos comparativos son muy reveladores y dibujan un panorama bastante complejo. Primero, el estrés. Las estudiantes reportaron niveles significativamente más altos de estrés que sus compañeros, tanto en la percepción de las causas como en los síntomas que experimentaban. La propia fuente sugiere que esto podría estar influido por factores culturales, como una mayor tendencia a exteriorizar los problemas para buscar apoyo, lo cual no es necesariamente negativo, pero sí se refleja en los reportes. Y segundo, la gestión del tiempo. Aquí también hay diferencias claras. Las estudiantes informaron de un mayor uso de herramientas como agendas y listas, y una mayor preferencia por la organización. Espera, esto no me cuadra. Vamos a juntar las piezas. Según este estudio, las estudiantes se organizan más, usan más herramientas de planificación, pero a la vez reportan sentir mucho más estrés. Y, para rematar, a pesar de organizarse más, el estudio no encontró diferencias estadísticamente significativas en los niveles de procrastinación entre hombres y mujeres. Procrastinan igual. ¿Qué está pasando aquí? Esa es la pregunta del millón. Esto nos deja con una paradoja, ¿no es así? Si las estudiantes usan más herramientas de organización, pero no procrastinan menos, y además se estresan más, ¿qué nos dice eso? ¿Significa que esas herramientas son inútiles para ellas? O quizás nos dice algo más profundo. A lo mejor están usando esas herramientas no solo para gestionar tareas, sino para intentar gestionar una carga de ansiedad y presión que sus compañeros, por factores sociales o culturales, no sienten con la misma intensidad. Demuestra que una solución simple como organízate más no solo puede ser ineficaz, sino que puede ignorar la raíz real del problema. No es una cuestión de técnica, es una vivencia mucho más compleja. Entendido.
Todo esto nos lleva a una conclusión casi incómoda. Si la clave no está en las herramientas y el enemigo principal es la pérdida de la percepción de control, la pregunta es, ¿cuáles son los grandes ladrones de control en nuestra vida diaria? Y aquí es donde la segunda fuente, ese manual que a primera vista parece más simple, se vuelve casi profética, porque apunta directamente al principal sospechoso, nuestro entorno digital. Ofrece dos consejos muy directos. El primero es tener mucho cuidado con las cadenas interminables de comentarios en blogs y redes sociales, que según el manual solo sirven para calentarte la cabeza y desgastarte. Y el segundo consejo es todavía más radical: desinstalar todas las notificaciones, avisos y alarmas de eventos del móvil y del ordenador. Todas. Y el porqué de estos consejos tan contundentes encaja como un guante con los hallazgos de la tesis. Esas distracciones digitales constantes, esas notificaciones que nos interrumpen cada pocos minutos, atacan directamente a la línea de flotación de lo que ya hemos visto que es el factor clave: la percepción de control sobre el tiempo. Cada vez que nuestro teléfono vibra y nos saca de lo que estábamos haciendo para mostrarnos algo que no hemos elegido ver, nos está robando esa sensación de ser dueños de nuestro tiempo y de nuestra atención. Yo misma hice la prueba, de desactivar las notificaciones del correo en el móvil hace un tiempo. Los primeros 2 días sentí un pánico atroz, una especie de síndrome de abstinencia, como si el mundo fuera a acabarse sin que yo me enterara. Pero al tercer día sentí una calma que no recordaba en años. Fue como recuperar una parte de mi cerebro que había estado secuestrada. Es que es exactamente eso, un secuestro de la atención. Por lo tanto, eliminar las notificaciones no es solo una técnica de concentración. A la luz de este estudio, es una estrategia fundamental para recuperar la sensación de control. Es un acto de rebeldía para proteger esa percepción de que somos nosotros quienes decidimos en qué enfocarnos, y no un algoritmo. Es la forma más directa de romper el primer eslabón de la cadena, que, como hemos visto, lleva de la falta de control a la procrastinación y finalmente al estrés. Hagamos un resumen de las ideas clave que hemos sacado hoy. Primero, hemos visto que existe una ruta casi predecible, un efecto dominó. Una mala gestión del tiempo, sobre todo esa falta de control, alimenta la procrastinación. Y esta, a su vez, dispara el estrés. Segundo, y quizás lo más importante, la clave para romper esa cadena no está tanto en las herramientas que usamos, sino en algo más profundo. Fijar objetivos claros y, sobre todo, proteger y fomentar la percepción de control. Sentir que llevamos las riendas es más importante que tener la mejor agenda. Y tercero, que la experiencia del estrés y la organización no es universal. Las diferencias de género que encuentra el estudio nos invitan a pensar más allá de los clichés y a entender que la organización por sí sola no es la panacea y que a veces puede ser un síntoma de una presión mayor. El apunte final sobre las implicaciones es que este estudio sugiere algo muy potente. Muchas intervenciones en universidades y empresas, como los talleres de gestión del tiempo o las técnicas de relajación, suelen tratar estos problemas por separado. Sin embargo, los hallazgos de esta investigación demuestran que tratar estos temas de forma aislada es como poner tiritas en una herida interna. Apuntan a la necesidad de un enfoque mucho más integral, uno que no solo enseña a usar una agenda, sino que aborde las raíces cognitivas y, sobre todo, emocionales de la procrastinación. Y para terminar, como siempre, una idea para darle vueltas. El estudio se centra en la procrastinación académica, pero la fuente nos ha dado una pista fundamental al hablar de la regulación emocional. Aplazamos tareas para evitar sentirnos mal en el presente. Teniendo esto en cuenta, la pregunta es, ¿en qué otras áreas de la vida, más allá de los estudios o el trabajo, puede estar apareciendo este mismo patrón? Este patrón de priorizar nuestro estado de ánimo a corto plazo sobre objetivos importantes a largo plazo. Pensemos en la salud, en las relaciones personales, en las finanzas y, sobre todo, ¿cuál podría ser el coste oculto de hacerlo?